vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Buenas tardes. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al versículo 10. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que él, que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de lo que les buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. En alguna ocasión anterior mencionábamos el hecho de que somos un ser triuno y mencionábamos algo en relación con los sentidos que van del cuerpo al alma y se espíritu. La idea en aquella ocasión fue hacer diferencia entre lo que es alma y lo que es espíritu. Algunas veces se confunden los términos, tal vez por no entender sus funciones. Solo había de recordatorio o simplemente como información. El ojo nuestro físico es la cámara que capta las imágenes a nuestro alrededor. El ojo del alma es la imaginación, porque con la imaginación podemos ver aquello que no está presente delante de los ojos físicos. Por decirlo de alguna manera, si se menciona, por ejemplo, el lugar donde vivimos, podemos verlo, aunque no estemos ahí. Si mencionamos, por ejemplo, algún árbol al que vemos todos los días al pasar por cierta calle, podemos ver el árbol, aunque el árbol no esté frente a nosotros de manera física. Por ejemplo, cuando se trata del oído, oímos los sonidos que nos rodean de manera física, pero cuando se trata del oído del alma, tenemos que pensar en la memoria. Por ejemplo, si mencionamos algún canto conocido, qué sé yo, la marcha zacateca se me ocurre decir, pues podemos oírla si prestamos atención, no de manera física, pero sí a través de la memoria, el oído del alma. Y de esta manera podríamos mencionar los otros afectos, son por ejemplo el toque del alma, en fin, etc. Pero
En esta ocasión quisiéramos enfocar un poco los sentidos del espíritu, particularmente el ojo del espíritu, que es la fe. Es imposible ver a Dios ni siquiera con la imaginación. Tenemos que utilizar el ojo que va más allá de la vista natural y más allá de la imaginación para ver a Dios. Alguien podrá decir, la fe no existe. La fe es una cosa que nos mueve en todos los momentos de nuestra vida, nos demos cuenta o no. Es en un sentido que por fe en que va a funcionar, oprimimos un switch para que se encienda la luz. Es por fe en el mecanismo que nos mueve y que Dios nos ha dado, que damos un paso tras otro sin pensar primero si podemos o no mover los pies o las piernas. Es decir, que la fe es una cosa con la cual nos movemos y somos. Es una cosa que esperamos aún sin verla. La definición que San Pablo nos da en esta ocasión es que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Por ejemplo, si yo espero que una silla sostenga mi peso y tengo fe en lo que espero, no me detengo para asegurarme de que las patas estén firmes o de que la silla va a resistir. Simplemente es la sustancia de lo que espero y el resultado es una acción. Simplemente me siento, porque esta fe natural que llevamos dentro me hace reaccionar de esa manera. Pudiera decirse mucho más en relación con esta sustancia, pero vamos encaminados a ver lo que alguien hace un momento, cuando le rogué que leyera, a un agradable muchacho que se llama Beto, que es el que me hace favor de leer. Me dice, vamos a hablar ahora de el Salón de la Fama. Y pensé, es una buena manera de decir algo sobre esta porción de este libro. Es la demostración de las cosas que no se ven. La demostración de las cosas que no se ven. A todos nos gustaría tener un ojo físico tan penetrante que pudiéramos ver incluso la estratosfera, que pudiéramos ver el submundo de los microbios. Nos gustaría tener ojos así, supongo. Nos gustaría tener una imaginación potente como la de un pintor o un artista. Pero este ojo de la fe va más allá de cualquiera de estos sentidos más apegados a las realidades que nos rodean. Con la fe podemos ver a Dios. Y Dios es ese ser que lo permea todo, lo entiende todo, lo hizo todo, lo controla todo. La inmensidad del Señor Dios. Por este ojo que se abrió plenamente en estos que se mencionan aquí, dice, paso rápidamente por el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, y en otra versión dice los mundos, los universos, por la palabra de Dios, de manera que cuando Dios habló, apareció lo que se ve y antes no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. ¿A qué se está refiriendo? Todos conocemos la historia de Caín y Abel, pero habla de fe en este caso. ¿Fe de qué tipo? Obviamente cuando Adán salió de esa parte del huerto que se llama Edén, y se pueden decir muchas cosas en relación con esto, pero obviamente no es el tema ahorita. Cuando salió de un modo u otro, Dios le enseñó la importancia de que una vida superior cubriera su vida, que se había convertido en una vida distinta, porque al perder la cobertura de luz que le había dado Dios, al perder la limpieza y al empezar a tener miedo, vergüenza, desnudez, que es el primer resultado del pecado, cuando el hombre empezó a acusar, a defenderse a sí mismo y a no importarle lo que sucediera con el otro a quien acusaba, le importó poco. A partir de ese momento, el ser humano empezó a caer con una especie de resbaladilla espiritual en la cual no se detiene todavía. El descenso parece cada vez más profundo.
Sin embargo, Dios les dio desde el principio un camino. Primero, pues solo simbólico, y sacrificó un animal. Lo más seguro es que haya sido un cordero, para poder vestirlos con las pieles, con la cobertura de la piel de este animal. Tal vez en otra ocasión hablemos de ello. Ahorita nos limitamos simplemente al ofrecimiento tanto de Caín como de Abel. Abel, instruido por sus padres, supo que el único sacrificio que Dios podía aceptar era precisamente ese, el sacrificio de una vida limpia, inocente, a cambio de una vida que ya no lo era. El primer tipo del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Caín recibió la misma instrucción, pero no consideró que era suficiente o que realmente valía la pena traer un cordero y pedírselo a su hermano Abel, que era el que cuidaba las ovejas, era el menor. Él, el mayor, pedirle al menor que le diera un cordero para la ofrenda de Dios. ¿No tenía caso cuando él era agricultor? Cuando él tenía los frutos de la tierra, lo que le había costado, su sudor, sus obras, su trabajo. Y fue a escoger de lo mejor de la tierra para traerle una ofrenda a Dios. Ambos pusieron su sacrificio sobre el altar. Uno de ellos con plena fe en su trabajo, en su obra y en sí mismo. ¿Qué exactamente ofreció? Cuestión de estudio. Pero ofreció frutos. Abel simplemente trajo, con toda la humildad de alguien que toma algo que ama, un cordero criado por él, un animalito a quien sin duda conocía, pero sabía que era el ofrecimiento de una vida limpia, lo que podía ayudarle a él a seguir caminando en la presencia de Dios. ¿Por fe en qué? Por fe en lo que Dios había ofrecido, en lo que Dios había prometido, el ofrecimiento de esta vida, a cambio de otra vida. Alguien dirá, ¿Dios necesita sangre? No, no de esa manera. Todo lo que Dios pide es simplemente la entrega de una vida que está dispuesta a decirle, toma mi vida, úsala como tú quieras, en lugar de venir con la soberbia de simplemente los frutos y decirle, aquí está el fruto de mi sudor, el fruto de mi trabajo. No es posible venir a Dios con una cosa así. Por fe, Abel ofreció algo que Dios aceptó a cambio de Caín, que no tuvo fe en lo que Dios había dado, en el tipo que Dios ofrecía a través del Cordero. Tuvo más fe en sí mismo, en su sudor, en su trabajo. La fe es humilde. Hay una frase ahí que resulta interesante en relación con la sangre de Abel. Dice que alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque fue justificado por la fe en la sangre que se derramó por la palabra de Dios, dando Dios testimonio a sus presentes. Y difunto aún habla la sangre de aquel que murió, aún habla. ¿De qué manera? Aún habla por ella, dice. Ahora, a través de la palabra de Dios encontramos muchas veces a Dios prestando atención a la voz de la sangre en muchas formas diferentes. Pero el punto que quisiéramos recalcar ahorita es, si Dios presta atención a la voz de la sangre de Abel, derramada injustamente por su hermano, y la sangre de Abel al clamar es escuchada por los oídos de Dios, ¿con cuánta mayor razón no escuchará Dios la voz de la sangre de su Hijo, clamando por nosotros? Y cuando venimos a Él con nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras profundas debilidades, incluso la incapacidad misma de tener fe, como aquel hombre que le pidió en alguna ocasión, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta incredulidad que está ahí, en unos más, en otros menos, pero está ahí de alguna manera. Pero si por la poca o mucha fe que tengamos nos acercamos a Dios
y le pedimos la cobertura de la sangre de Jesús. Si la sangre de Abel llegó a los oídos de Dios, con cuánta mayor razón no llegará a los oídos de Dios la sangre de Jesucristo el Señor, cuando la tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, por fe en Él. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No habla mucho la palabra de Dios en relación con Enoc, excepto para decir que era un profeta en su tiempo, profeta del cual no tenemos ningún escrito, profeta de todas maneras. Pero lo que se dice de él es suficiente para entender qué tipo de persona fue. Da la impresión de que simplemente caminó sobre la tierra mirando a Dios y de alguna manera empezó a subir hasta que llegó a su presencia. ¡Qué manera de caminar! Porque simplemente en lugar de poner la mirada sobre pasos ajenos como lo hacemos continuamente, ponemos la mirada sobre los pasos de Jesús, dado que los pasos de Jesús son el famoso camino angosto. Por el camino de la vida hay huellas de todo tipo de pasos. Las pisadas de todo el mundo están a la vista, de nuestra gente cercana, de los más lejanos. Sus pasos están ahí. Pero por encima de cualquier huella, por profundas que las huellas sean, están las huellas tan particulares, las huellas de sangre brillante y transparente de Jesucristo el Señor. Y el camino es angosto por ese motivo. No se pueden poner los pies sobre dos huellas al mismo tiempo. Tiene que ser paso a paso, sobre una sola huella al poner un solo pie, y apoyarse ahí para levantar el pie y poner el pie otro sobre la huella que sigue, y así al caminar. Por supuesto que no somos perfectos en este camino, pero el sendero está ahí, y las huellas están ahí. Enoc, de alguna manera, puso sus pies por fe sobre las huellas del camino como Dios se lo mostró, y simplemente no vio la muerte porque Dios se lo llevó. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué motivo? ¿A qué se debe? Todos queremos que tengan confianza en nosotros, sobre todo aquellos a quienes amamos o nos aman. Queremos que confíen en nuestro amor por ellos. Queremos que confíen en nuestro interés por ellos, en nuestra capacidad de hacer cuanto esté en nuestra mano por darles felicidad. Queremos la confianza de aquellos que están junto a nosotros, de los cuales tal vez somos responsables, o de los que son responsables de nosotros. Con cuánta mayor razón Dios que nos hizo, el Señor nuestro Dios que nos ama, quiere que tengamos esa plena confianza en Él. Fe en su naturaleza. A veces pedimos cosas y sentimos que no las recibimos porque nos vemos a nosotros mismos. No merezco, soy lo que soy. ¿Cómo va Dios a responderme? Dios no nos responde por lo que somos, sino por lo que Él es. Él es simplemente quien Él es. Más allá de nuestra naturaleza, más allá de nuestras incapacidades, más allá de nuestras infidelidades. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo en su naturaleza, fuerte, constante, inmenso. Luego, si simplemente ponemos los ojos de nuestro espíritu en Él y caminamos mirándolo a Él y no mirándonos a nosotros mismos, podemos entender mejor su naturaleza, y al entenderlo mejor podemos amarlo más, y al amarlo más podemos tener una mejor capacidad para caminar en sus pasos. Si Jesucristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Ahora, esto de agradar a Dios por el simple hecho de la fe podría decirse de otra manera. A Dios le gusta que le tengas confianza. A Dios le gusta que confíes en Él.
A Dios le gusta que tú creas lo que Él dice de sí mismo. Y Él dice de sí mismo que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios está atento, que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi sangre